De una vez te advierto, esta es una terrible y asquerosa historia que tristemente puede pasar en el mundo real. No en su totalidad, pero sí una muy buena parte. Lo que te traigo ahorita no es un caso real, por si te lo preguntas. Demian siempre fue un chico extraño, retraído y solitario. No buscaba la compañía de nadie. Parecía que vivía en su propio mundo. Siempre buscaba muchas maneras de tener las manos ocupadas y le gustaba hacer travesuras o maldades. Esa no es la parte monstruosa ni asquerosa. Muchos niños hacen este tipo de cosas a su edad, pero digamos que lo que hacía Demian era un tanto distinto. Muchos lo tacharían de una broma inocente, poner jabón en un piso donde transitan muchas personas. Esto no es de ninguna manera inocente, ya que es muy probable que hayan huesos rotos y una alta probabilidad de letalidad. O el hecho de que a Demian le gustara poner alfileres en los sitios donde se sientan las personas. Pero no cualquier alfiler. No, este debería de estar oxidado, en mal estado. Él quería provocarles enfermedades y mucho daño. Él era excepcional, le gustaba provocar accidentes, meter el pie en el momento adecuado, ligeros empujones que desencadenarían en terribles sucesos para los involucrados. Y era muy bueno, tanto que nadie se daba cuenta de que era él. Todo esto que te estoy contando es solamente la punta de la perversidad de Demian. Ten en cuenta que él era terriblemente engañoso. Parecía una persona normal, algo retraído y tímido, pero no había ninguna señal de alarma en él. Además de todo lo que hacía, Demian tenía una afición. Es la que nos reúne en este video, para explicártelo de la mejor manera. Sin faltar a ningún reglamento en YouTube, te lo contaré de esta forma. Seguramente alguna vez habrás escuchado sobre la quimera. Una criatura mitológica. Es un ser compuesto de muchos animales. Hay varias versiones de la quimera, pero esta en especial pertenece a la mitología griega. Es un monstruo híbrido que cuenta con diversas partes de animales: la cabeza de un león, las patas de un águila, la cabeza de un chivo, la de un dragón, la cola de una serpiente, entre otros. Como dije antes, hay muchos tipos de quimera, pero esta es la más famosa. En el mito, es un monstruo que se enfrenta a diversos héroes y es una gran proeza el poder derrotarlo. Demian quedó fascinado con esta criatura. Le encantaba la idea de una forma de vida compuesta de muchas otras. No está de más decir que su animal favorito es el ornitorrinco, esa especie de pato mamífero que nace de un huevo y tiene un aguijón. Demian, para satisfacer su fascinación, comenzó a jugar con esta idea, empezando a una muy temprana edad con sus juguetes. Los cortaba en pedazos y los cosía y los pegaba uno con otro. Esto podría verse macabro, pero en cierta manera no lastimaba a nadie. Pero pronto esto cambió. Cuando Demian cumplió 12 años, comenzó a experimentar con insectos. Escarabajos, grillos, 100 pies, arañas, tarántulas. Él no le tenía miedo a los insectos. Con ello hizo sus primeras grotescas creaciones, las cuales él tenía guardado, ya que en cierta manera entendía que las personas no verían con buenos ojos lo que él estaba haciendo. Puede que hayan algunos que inclusive digan en este momento que no es tan malo. Son insectos después de todo. Pero te digo de una vez que toda forma de vida es valiosa y respetarla es importante. No voy a negar que yo mismo me he cargado a muchos insectos en mi vida, criaturas que invaden mi casa y son una infestación, pero nunca por diversión, no por placer, como lo hacía Demian. Lo más alarmante
llegó cuando cumplió sus 16 años. Fue un verano que tenía mucho tiempo libre. Se había cansado de jugar con insectos y estaba listo para hacer algo más. Era obvio, él quería crear una quimera y esta está compuesta por partes de animales. Y así comenzó. El chico era meticuloso. Hizo varios experimentos: gatos desaparecidos, perros callejeros, mascotas de sus vecinos. Fueron sus primeras víctimas, sin mencionar a los insectos, claro. El futuro que les aguardaba a estos animalitos es horrendo. Formaron parte de una asquerosa experimentación por parte de Demian. Después de todo, cortarlos en pedazos y coserlos ya no era suficiente para él. No, él quería que su quimera viviera. Y para conseguir eso, necesitaba desarrollar ciertas habilidades, ya que todos sus experimentos llevaron al fracaso. Ninguno sobrevivió. Lamentablemente, el mundo le ofreció las oportunidades de aprender. Entró a una universidad tomando una carrera de medicina y comenzó a comprender cómo funciona el cuerpo, los vasos sanguíneos, los nervios, las arterias y todo lo que conforma a un ser vivo. Demian era un joven brillante, tristemente brillante, y eventualmente, a sus 19 años, tuvo éxito y creó una quimera. Aquel pobre ser era una existencia lamentable, triste y mórbida. Una bizarra combinación entre perros, gatos, patas de gallo y un ratón. Vivió lo suficiente para sufrir una terrible agonía. Por supuesto, no hay imágenes que te puedan mostrar. Lo que estás viendo en pantalla es solamente demostrativo, pero pienso que con lo que acabo de decir es suficiente para que te lo imagines. Ten en cuenta que esta combinación de animales, esta aberración de Demian, era un ser vivo consciente, capaz de sentir y pensar. Él había conseguido lo que parecía imposible. Como dije antes, era brillante, terriblemente brillante. Él continuó experimentando y poco a poco consiguió más animales con los cuales trabajar. Los llamaba sus materiales de estudio para generar una vida superior. Por eso mismo consiguió un trabajo en el zoológico. Ahí tenía todo lo que necesitaba. Después de años y años de torturas, se sintió ligeramente satisfecho y pensó: si fue capaz de hacer esto con animales, podría hacer lo mismo con seres humanos. En este punto, Demian era un monstruo por todo lo que había hecho y lo que pensaba hacer. Todo empezó como con los animales: diversas desapariciones, jóvenes, señores, señoras, niños y también infantes de las edades más tiernas. Demian se movió de estado en estado para evitar ser descubierto en una camioneta. Demian era un monstruo caminando entre nosotros. Experimentó con las personas y pronto se topó con una pared. Según parece, los animales eran más resistentes que las personas, que no aguantaban demasiado todo lo que les hacía. Sus mentes se fracturaban y sus cuerpos se rendían. Así que Demian tuvo que pulir su técnica. Manejó medicamentos para mitigar el dolor e insensibilizó las áreas en las que él trabajaba. Todo para que sus materiales de investigación soportaran lo suficiente. Y aún así, no tuvo éxito. Así que pensó que podría combinarlos, humanos y animales. Como piezas de un rompecabezas, armaba los cuerpos, combinando a personas con animales. Sus creaciones fueron de lo más diversas, y él estaba muy sorprendido y extasiado por lo que iba descubriendo. Creó seres que solo existen en las pesadillas. Las paredes del lugar donde trabajaba
que era una bodega abandonada. Estaban cubiertas de súplicas de las personas que estaban ahí y los animales. Para Demian, esto no significaba nada. Y lo peor, si cabe decir de alguna manera, es que Demian estaba lejos de ser descubierto. Había ocultado muy bien sus pasos, hasta que por fin cometió un descuido. Se llevó a la persona equivocada, una joven que había terminado su carrera e iba rumbo a ser una brillante arquitecta. Ella había trabajado con su padre durante muchos años y conocía bastantes técnicas de construcción que le valieron para fabricar su salida, escapar de la reja en donde estaba confinada. La joven escapó y fue directa a las autoridades, llevándoles evidencia, pruebas de lo que había visto y de lo que había vivido. Demian tenía la costumbre de conservar los teléfonos de sus víctimas, así que la joven pudo recuperar el suyo y fotografiar y hacer videos de todo. Cuando se lo mostró a los oficiales, estos quedaron asqueados y algunos hasta vomitaron. Cuando Demian regresó, ya lo estaban esperando y fue capturado. No dio mucha pelea. Demian fue sentenciado a cadena perpetua, ya que la inyección letal o cualquier medio que acabara con su vida de manera temprana no fue aceptado. Querían que pagara en prisión. Muchas veces, personas que se consideran con un desorden en la mente son llevados a instituciones psiquiátricas, ya que se cree que sus actos son obras de algún padecimiento, como una enfermedad. Muchos médicos revisaron a Demian y descubrieron que el joven no padecía de nada. Simplemente era una persona retorcida y perversa. Estando en prisión, Demian tenía pensado decir adiós a su propia vida en cualquier momento, apagar sus luces. Él no quería pagar por todo lo que había hecho. Por suerte, sus compañeros de celda no se lo permitieron, bajo ninguna circunstancia. No, ellos se encargarían de hacerlo sufrir, ya que ya sabían quién era él y lo que había hecho. Los propios oficiales que custodiaban la prisión les habían contado sobre el monstruo que iba a estar entre ellos, para que le dieran la bienvenida que mejor se mereciera. Y vaya que lo hicieron sufrir. Demian sintió un poco del horror que le había infligido a los demás. Y desde ese entonces, y por muchos años hacia adelante, no conoció más que un infierno constante. Los guardias que estaban ahí nunca le ayudaron, y dentro de los presos habían algunos que tenían conocimientos en medicina y se les fueron provistos los medios para que mantengan con vida a Demian mientras continuaban con su lenta tortura. No fue sino hasta que su mente estaba a punto de perderse que esto pasó. El cuerpo de Demian estaba exhalando su último aliento. Los presos simplemente observaban, esperando y siendo testigos de lo que estaba a punto de pasar. Ellos cuentan que las sombras de la habitación se arremolinaron alrededor de Demian y manos oscuras se aferraron sobre él y comenzaron a tirar hacia abajo, arrastrándolo a lo que claramente era el infierno. Demian tuvo un momento de lucidez, como si supiera lo que le esperaba, y comenzó a agitarse, a revolcarse, intentando escapar del destino que la guardaba. Había sido invitado por los seres del infierno, que le daban la bienvenida con los brazos abiertos. Los presos se alejaron, aterrados por lo que estaban viendo. El cuerpo de Demian simplemente se quedó ahí, inerte, con la mueca de terror grabada en su cara, porque él sabía que lo que le esperaba era un tormento interminable.